Pero, como les digo, si a la larga uno no corrige esas cosas, lo que el egoísmo te va a llevar es a la soledad. ¿Has pensado alguna vez por qué nosotros los seres humanos tenemos como estas reacciones de reflejo? O sea, a todos nos ha pasado que cuando alguien te saluda en la calle, nuestra reacción natural es saludar y después en un segundo dices, ¿quién es? Y por ahí estás saludando a alguien que no conoces porque estaba saludando a alguien de atrás, o parecía un saludo y no era un saludo, o incluso, ¿no? Puedes hacer la prueba si tú caminas por la calle y le sonríes a alguien que no conoces, si te animas a hacerlo, la probabilidad es que te sonría de vuelta y después piense, ¿no? ¿Por qué le estoy sonriendo? ¿Quién es? Esa reacción humana, ¿no? Que vamos a llamar especular, porque es como espejo, ¿no? Nos muestra una cierta inclinación natural de los seres humanos a imitar. De hecho, así aprendemos a hablar, así aprendemos a comportarnos. También te ha debido pasar que cuando conoces a los hermanos de tus amigos o a sus papás, al tiro te das cuenta y dices, ah, de ahí tiene ese tic, o ah, por eso habla como habla, o por eso se mueve como se mueve. Porque naturalmente en la familia, ¿no? Con nuestros amigos, o también pasa así, ¿no? Cuando empiezas a pasar mucho tiempo con una persona, con un amigo, con pareja, etcétera, etcétera, empiezas a imitar cosas de la otra persona. Bueno, esta inclinación natural, ¿no? Humana a imitarnos unos a otros, vamos a llamarlo, ¿no? Como esta reacción especular, de espejo. Porque acá hay una cosa bien interesante, ¿no? O sea, hasta la invención de las cámaras, la única manera que alguien tenía de conocerse, ¿no? De saber cómo se veía a sí mismo, era mirarse en un espejo, ¿no? Entonces empieza a aparecer, ¿no? Como esta imagen del espejo, ¿no? Físico, pero también ahora lo vamos a tratar de dar como una analogía filosófica, como ese espacio o ese lugar donde nos conocemos a nosotros mismos. O sea, nadie sabe cómo es su cara hasta que no se ve en un espejo, ¿no? Y ahora digo por eso con las cámaras, ¿no? O sea, pero finalmente funcionan como espejos. Por eso hay una serie buenísima que se llama Black Mirror o Espejo Negro, que juega un poquito con este tema de la tecnología, ¿no? O sea, como un espejo negro por las pantallas negras, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los tres espejos, filosóficamente hablando, para conocernos. Vamos a ver que filosóficamente hay tres grandes espejos, por decirlo de alguna manera, tres lugares, tres espacios o tres conceptos que nos van a reflejar nuestra propia imagen y nos permiten conocernos. Por eso empezaba haciendo esta descripción. En el ámbito físico, ¿no? Y esta tendencia natural, por eso decía especular, a imitar al otro, ¿no? O sea, el espejo nos va a funcionar entonces como este recurso filosófico para conocernos, ¿no? Entonces, el primer espejo que nos va a servir para conocernos es la naturaleza. El segundo espejo es la humanidad, o sea, los otros seres humanos. Y el tercer espejo lo vamos a llamar la trascendencia o el mundo espiritual, ¿no? Ya en otro video habíamos hablado que llamamos espiritual, digamos aquí en Libera, a aquella parte de lo humano que no parece agotarse en nuestra materia, en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro ser físico, ¿no? Quedará para otro video, en otro momento, poder retomar, digamos, la profundidad de este debate filosófico. Pero por ahora, digamos, de manera genérica, podemos decir que estos son tres grandes espejos. ¿Cómo nos comportamos en la naturaleza, con la naturaleza? ¿Cómo nos comportamos con los otros seres humanos, con las otras personas? ¿Cómo nos comportamos ante estas preguntas de la trascendencia, de lo espiritual, etcétera? Son entonces espejos que nos van a reflejar, ¿qué cosa? Nuestra propia imagen. Porque esa es la naturaleza del espejo. Eso es lo interesante, por eso estamos usando la imagen de espejo. O sea, cómo yo trato al mundo físico, pero cuando digo naturaleza no me refiero solo a los animalitos y a las plantas, sino también al mundo físico. Cómo trato a los otros seres humanos, cómo respondo, cómo me comporto con el mundo, digamos, no espiritual, de la trascendencia, como queramos llamarlo, son siempre reflejos de quién soy yo, de mí mismo. Entonces, como les decía, ¿no? En este primer del espejo, ¿no? La naturaleza, o vamos a ponerlo así, ¿no? El mundo físico, digamos, es un primer espejo en la medida en soy ordenado, las cosas que tengo las trato bien, o soy descuidado, pierdo las cosas que tengo, ¿no? Son espejos.
¿no? O sea, ¿cómo me comporto con mis objetos, ¿no? Además, eso, ¿no? Que hago una diferencia radical entre lo que es mío y lo que es de otras personas. O sea, cuido mis cosas, pero rompo las de mi hermano, digamos, por poner ejemplos así medio caricaturescos, ¿no? O cómo me comporto en el espacio, en un parque, en una plaza, o sea, a eso me refiero con naturaleza. Obviamente también cómo trato al mundo natural en el sentido a los animales, a las plantas. Todas esas cosas, ¿no? Nos van a reflejar un poquito quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Una persona solo puede decir que es ordenada si es ordenada con sus cosas. Una persona puede decir que es limpia si mantiene en su casa, su departamento, su escritorio limpio, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, a eso nos referimos con naturaleza, con el mundo físico. Lo mismo podríamos decir, una persona que trata mal a un animal, no la decimos cruel, ¿no? Por eso vivimos en una época, ¿no? O sea, que hay estos hasta certificados, ¿no? O sea, productos sin crueldad animal, que es un poco esto. O a la inversa, ¿no? O sea, si estás caminando por la calle y acaricias un perrito en la calle, cómo te comportas con el mundo que no es humano, ya sea inorgánico, por decirlo de una manera, o orgánico, o sea, las cosas o los animales, son una revelación de quiénes son. En un segundo nivel, más moralmente comprometedor también está el tema de la humanidad, es decir, otras personas, ¿no? O sea, de nuevo es interesante que es un espejo, porque nadie puede decir que es paciente si no es paciente con otra persona. O sea, uno no es paciente con el aire, no sé si por poner un ejemplo tonto, o sea, o con las cosas, ¿no? Aunque hoy en día quizás, ¿no? O sea, vivimos en una época donde 5 segundos de una publicidad ya nos parece un montón de tiempo. Pero normalmente la paciencia, que es moralmente o éticamente importante, es con otras personas. Soy paciente con mis papás, con mis amigos, mis hermanos. O sea, sé, reconozco que cualquier persona es un proceso, o sea, que tiene tiempo, necesita tiempo para aprender algo, o quiero que todo sea ahorita, ¿no? Entonces, típica pelea de pareja, no, pero es que ya hemos hablado y no cambia. Y bueno, pero no de un día al otro una persona no va a cambiar, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo me comporto con otras personas. A la inversa, una persona que llamamos, digamos, egoísta, eh, digo a la inversa por poner un ejemplo negativo, es una persona que no sabe compartir sus cosas con otras personas. O sea, porque yo no voy a compartir mis cosas con mi computadora, por muy tonto que suene. O sea, la generosidad siempre es de ida y vuelta, ¿no? O sea, siempre es con otra persona. Entonces, de nuevo, fíjense cómo, ¿no? Lo que llamamos humanidad, cómo me comporto con otras personas, es un espejo de quién soy. Un tip, una manera fácil de conocerte, es preguntar a tus amigos, a tus familias, ¿cómo te definirían? Porque es interesante, a veces pensamos que conocer, saber quiénes somos, es sentarnos a pensar sobre nosotros mismos. Y un poco la idea de los 3 espejos nos invita a pensar de, en realidad nos vamos a conocer cuando nos demos cuenta cómo tratamos a nuestros amigos, cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos al portero, ¿no? Eso también es un síntoma, un signo bien interesante de cómo es una persona. O sea, porque claro, si yo trato bien al jefe, pero trato mal al portero, ¿qué dice eso de una persona? ¿No? Que está buscando una relación interesada, ¿no? Trato bien al que tiene poder sobre mí, pero trato mal al que no tiene ningún poder sobre mí. Entonces, eso cuenta. Sin querer, sin darnos cuenta, nos está diciendo, ¿no? ¿Quiénes somos? Y finalmente decíamos, ¿no? La trascendencia, por eso, ¿no? Esa parte no material, justamente lo contrario al otro. Decíamos, la trascendencia es esa parte, ¿no? De lo que decíamos, ¿no? El espíritu, ¿no? Esa parte de lo no material, que puede ser, para no volverlo así religioso específicamente, ¿no? Todo lo que está relacionado con estas relaciones que hablábamos la otra vez, ¿no? Entre los humanos, la amistad, el amor, el arte, la filosofía, todo ese tipo de cosas. Por eso una manera de saber, de conocernos es, ¿alguna vez te has hecho algunas de estas preguntas que se llaman filosóficas, existenciales o personales? O sea, o no, o por ahí no. Por ahí el peso de esas preguntas te da miedo y no te haces esas preguntas. Esas preguntas de la trascendencia justamente tienen que ver es cuál es el sentido de la vida, qué estoy haciendo con mi vida, qué es el tiempo, qué estoy haciendo con mi tiempo,
Incluso puede estar un poco relacionado con algunas cosas del mundo físico en el sentido, ¿qué es el universo? ¿Hay vida en otros planetas? La trascendencia justamente es preguntarnos, ¿no? Ser conscientes, por eso decía, ¿no? De eso que no agota nuestra materia, ¿no? No quedarnos con esa parte más justamente mundana, frívola, que todos tenemos de, me gusta comer bien, dormir bien, salir de fiesta. Está bien, pero ¿alguna vez te has hecho estas preguntas, ¿no? Sobre la trascendencia? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué estás estudiando lo que estudias o por qué trabajas donde trabajas? Todas esas preguntas que tienen un peso y que a veces precisamente por ese peso nos da miedo preguntarnos. En ese contexto, o sea, un poco entendiendo estos tres espejos para conocernos, o cómo funcionan como espejos, hay dos, vamos a tratar de clasificar de dos maneras, digamos, como dos reflejos, ¿no? El reflejo positivo y el reflejo negativo de cómo, ¿no? Más allá de los ejemplos que ponía, nos pueden dar estos tres espejos, ¿no? El reflejo positivo de la naturaleza, cuando yo encaro el mundo físico, natural, ¿no? De manera abierta, honesta, sincera, es curiosamente la utilidad, ¿no? Y la verdad, vamos a poner los dos. ¿Por qué? La utilidad, porque justamente la ciencia es eso, entender el mundo físico y siempre nos va a devolver por eso, ¿no? La verdad en el sentido de el mundo, por eso un experimento no miente, digamos, ¿no? O sea, más allá del tema de interpretación y todo eso, que de nuevo puede quedar para otro momento, el mundo físico siempre nos va a dar una respuesta que, justamente porque es verdadera, es útil después. O sea, lo que está pasando ahorita durante la grabación y después mientras tú estás viendo este video es una utilización, ¿no? De ciertas leyes físicas, ¿no? Que nos han permitido a los seres humanos en el siglo XXI transmitir información a través del espectro electromagnético. Eso es muy interesante. O sea, y sabemos que esa transmisión se va a hacer de manera fiel, fidedigna, justamente porque estamos trabajando con el mundo material, ¿no? No con lo humano, ¿no? Entonces, a los seres humanos hay que conocerlos, entenderlos, y siempre está la cuestión de la libertad, ¿no? En cambio, con el mundo material, sabemos que las leyes físicas se van a cumplir, ¿no? Generalmente, ¿no? Siempre, ¿no? Y la parte negativa, digamos, ¿no? Si este es el reflejo positivo, la parte negativa de esta característica del espejo justamente es en su utilidad, es la capacidad, digamos, destructiva, ¿no? Que tiene la ciencia o el conocimiento. Entonces, el ejemplo típico, digamos, es la bomba atómica, ¿no? Por poner un ejemplo que además, entre comillas, se puso medio de moda hace relativamente poco con el tema de Ucrania y Rusia. O sea, es el espejo justamente en el sentido de si lo que yo estoy buscando es manipular, controlar, destruir, ese es también ese reflejo negativo, ¿no? Como decíamos, ¿no? O sea, porque no puede reflejar otra cosa que no sea esa utilidad. Entonces, me va a decir cómo soy yo si utilizo ese conocimiento para hacer algo bueno o si utilizo ese conocimiento para, ¿no? Para utilizarlo de manera negativa, utilizar esas fuerzas de la naturaleza, de las redes sociales, de la información, ¿no? De manera negativa, para engañar, para mentir, etcétera, etcétera. Con la humanidad, o sea, con las otras personas, de manera general, podemos decir también que el reflejo positivo siempre lo vamos a descubrir en la medida en que, y esto se ve también claramente en los seres humanos, es si yo doy, ¿no? Bondad, por decirlo ¿no? De alguna manera, generosidad, lo que hablamos, voy a recibir lo mismo. Por eso también es natural y es parte de estas cosas que uno tiene que aprender en las distintas relaciones de pareja, de familia, de amistad, de que tiene que ser recíproco. O sea, si uno es generoso, espera que el otro sea generoso. Y no está mal eso. No es cuestión de andar sumando así, yo te he dado dos dulces, me debes dos dulces. Pero sí tiene que haber alguna reciprocidad. Finalmente, de esa bondad, de esa generosidad, fondo va a sonar un poquito cursi, no es muy mi estilo, pero es filosóficamente así. Lo que se refleja es amor. Si uno encara bien una relación con otra persona, lo que tarde o temprano se tiene que reflejar es eso. Cariño, amistad, o como les decía, ¿no? Incluso en este juego, o sea, uno no tiene que hacerse amigo de todo el mundo, pero si eres generoso, si eres amable, fíjense qué interesante el término amable, es una derivación directa de amor, ¿no? O sea, una persona amable en castellano casi ya se entiende como una persona de buenos tratos, cuando técnicamente quiere ser una persona que te genera ese cariño,
¿no? Entonces, ser amable, poníamos el ejemplo con el portero, es reconocer que es un ser humano, por muy obvio que parezca, decir, buenos días, fulano, buenos días, señora Mengana, lo que sea, digamos, ¿no? No es una puerta, no es algo que está pintado, no es una naturaleza, no es un portero eléctrico, ¿no? Sería loco saludar al portero eléctrico. Pero si hay una persona, un ser humano, ¿no? Una persona amable, eso, ¿no? Dice, buenos días, señora, buenos días, señor. A la inversa, ¿no? El reflejo negativo, ¿no? Y esto es más duro y en ese sentido es más claro que el otro, es el egoísmo. Por eso es tan feo una persona egoísta, por eso es tan feo una persona egocéntrica, todos los sinónimos que quieran utilizar a esa expresión. O sea, cuando yo instrumentalizo, cuando yo vuelvo una amistad, como entonces incluso diríamos entre comillas una amistad, una relación de pareja, lo que sea, en un escalón, un instrumento para avanzar en mi carrera o lo que sea, eso es pues egoísta. Yo no estoy pensando en la otra persona, no estoy pensando ni siquiera en mí mismo en el sentido de crecer y consolidar la relación, sino estoy utilizando a una persona como si fuera un objeto. La utilidad de este marcador, ¿no? O sea, este marcador yo no tengo ninguna obligación moral, pero sí con una persona. Entonces, esto yo lo utilizo, a una persona no se utiliza. Entonces, el egoísmo, ¿no? Lo que te devuelve, si en este caso decíamos amor, justamente a la larga, lo, lo que se refleja es soledad. Porque por este efecto especular que hablábamos al principio, a nadie le gusta estar con una persona que solo habla de sí, piensa en sí mismo. Todos tenemos a veces esa amistad que decimos, ya, a ver, escucha, cállate y escúchame un poco, ¿no? O le estás contando tus problemas y te dice, a mí me ha pasado, y dices, pero quería que hablemos de mí, no de ti, ¿no? Bueno, todas esas cosas se pueden corregir, para eso necesitamos conocernos. Pero, como les digo, si a la larga uno no corrige esas cosas, lo que el egoísmo te va a llevar es a la soledad. A la inversa, si uno es generoso, si uno es paciente, si uno es bondadoso, a lo que te va a llevar es a una vida rodeada de amigos, con familia, etcétera, etcétera, ¿no? En general, ¿no? Y finalmente, cuando uno se abre a estas preguntas sobre la trascendencia, cuando uno se abre a estas preguntas sobre el sentido de la vida, cuando uno se hace estas preguntas existenciales, como mencionábamos, le perdemos el miedo a hacernos estas preguntas, y de una manera bien interesante, lo que nos devuelve, digamos, eso, ¿no? La trascendencia, por decirlo de una manera, es placer y belleza. Porque fíjense, todos nos ha debido pasar escuchar una canción, ver una película, leer una novela, y cuando nos gusta, cuando es bella, cuando toca alguna fibra personal, más allá de, justamente por eso hay varios géneros también, porque hay distintas personas, la sensación con la que nos quedamos, ese sentimiento que tenemos es justamente, ¿no? De satisfacción. A veces hasta nos faltan palabras, ¿no? Y decimos, wow, o sea, y fíjense lo natural también, ¿no? Que es intentar compartir eso con otros seres humanos. Tienes que ver tal película, tienes que leer tal libro, tienes que, tienes que escuchar esta canción. O sea, hay ese impulso natural de compartir ese encuentro con la belleza, con el sentido también podríamos decir, ¿no? Justamente, ¿no? El sentido de la vida, justamente, ¿no? He descubierto estas ideas, he descubierto esa natural tendencia a compartir algo que se ha descubierto y que se ha vivido como algo digno de compartir, justamente lo que llamamos placer y belleza, pues, ¿no? ¿Y por qué insisto en el tema del placer? Porque si no sabemos llevar bien esta natural tendencia del ser humano a buscar la belleza, ¿no? Lo que aparece, ¿no? Justamente está bien relacionado con eso, es el vicio. El vicio es esa búsqueda desordenada, por decirlo de una manera clásica, digamos, de un placer que en sí mismo es bueno. Comer está bien y comer rico está bien. Y por eso es tan natural querer compartir con los amigos una cena, ¿no? O sea, es tan natural decir juntarte con amigos e ir a comer, e ir a tomar. Cuando se vuelve vicio es que es problemático. O sea, cuando ya no comes por compartir, sino comes por satisfacer esa ansiedad, esa angustia, esos nerviosismos, ¿no? Cuando tomas ya no por el placer de compartir con tus amigos un par de copas, a veces uno se puede pasar de ese par de copas, pero sigue siendo una situación de compartir con los amigos. Cuando ya, por poner ese ejemplo más claro, ¿no? O sea, cuando ya uno toma solo por solo tomar,
es cuando podemos hablar justamente de eso, no, eso es un vicio, ¿no? Y así pasa con cualquier otra cosa. O sea, por eso mencionaba, cualquier cosa que causa placer, mal entendida, mal encarada, se convierte en un vicio. O sea, el placer es algo bueno, pero mal encarado, se vuelve un vicio. Entonces, con toda esta explicación de los tres espejos, no, la invitación nuestra desde Libera, o sea, con este video es a que te pongas a pensar un poco cómo te estás reflejando, cómo eres. Por eso son tres espejos para conocernos, para conocerte. Cómo, recapitulando un poco, cómo me comporto con las cosas. He puesto algunos ejemplos, ¿no? Las utilizo para bien, para hacer, ¿no? Y fíjense que están relacionadas todas, ¿no? O sea, eh, cuando uno estudia puede hacer estas divisiones, pero en el fondo uno es generoso con sus cosas, ¿no? Generoso es con otras personas, ¿no? Porque está buscando quizá un sentido a su vida, porque nos han enseñado que es bueno ser generoso, ¿no? Entonces, en la realidad todos están interrelacionados. Nuestra intención con este video, ¿no? Que un poco busca conectarse con los otros, es dar más peso, ¿no? A este llamado tan importante, ¿no? Que es aprender a dialogar, aprender a relacionarnos, porque como decíamos en uno de los anteriores videos, es la base de la política también, ¿no? O sea, crear sociedades donde podamos, ¿no? Convivir entre personas diferentes, con valores diferentes, ¿no? Lo que hablamos tantas veces de esta cuestión de las sociedades democráticas y pluralistas, ¿no? Y para eso, interesantemente, ¿no? Lo que hay que hacer primero es un ejercicio de conocernos a nosotros mismos, sin caer en la tentación de que conocernos es hacer solamente esa autorreflexión. Conocernos es descubrir qué están reflejando estos tres grandes espejos en los que todos nos reflejamos, nos guste o no.